Bienvenidos a su sesión número 9 de la materia de estimación presupuestal de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a ver la parte de la siguiente unidad que vendría siendo los estados financieros presupuestados. ¿Sí? Vamos a ver su importancia, cómo los elaborarlos, un presupuesto de utilidades, su concepto, importancia, el plan anual de utilidades y finalmente la parte de punto de equilibrio. En esta sesión pues nada más vamos a ver las primeras unidades en cuanto a la importancia, el plan anual de utilidades y el punto de equilibrio lo vamos a dejar para nuestras siguientes sesiones, ¿ok? Para que quede de una forma un poquito más detallada y mucho más explicada. Entonces, antes que nada, como nuestra unidad se va a tratar sobre la parte de estados financieros, vamos a ver qué es un estado financiero. Un estado financiero pues es un documento mediante el cual se va a dar a conocer información financiera de una entidad. Ahí nosotros tenemos lo que son estados financieros básicos y estados financieros. No por el hecho de decir nada más que es un estado financiero no es importante, todos los estados financieros son importantes, mas sin embargo las normas de información financiera nos clasifican los estados financieros como estados financieros básicos y estados financieros. Los estados financieros son 4, como son el balance general, el estado de resultados, es el estado de cambios en la situación financiera que hoy en día cambió su nombre a flujo de efectivo de forma directa o indirecta, y el estado de variaciones en el capital contable. Tenemos estados financieros muchísimos, como vendría siendo el estado de cambios, estado de costo de producción y costo de lo vendido, lo que es balanza de comprobación, lo que son auxiliares, conciliaciones bancarias, lo que sería el análisis de la cartera, etcétera. Encontramos muchísimos estados financieros no básicos o estados financieros nada más solitos. Pero estados financieros básicos solamente hay 4. Balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera, hoy conocido como estado de flujo de efectivo de forma directa o indirecta, y estado de variaciones en el capital contable. Vamos a ir repasando, vamos a conocer algunos de esos estados financieros básicos. El estado financiero básico, que es el balance general, es un estado financiero básico que nos va a mostrar los bienes y derechos, deudas, obligaciones y patrimonio de una empresa a una fecha determinada. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a encontrar lo que es la suma de todos los bienes, que es el activo, todas las deudas, que vendría siendo nuestro pasivo, y nuestro patrimonio, que vendría siendo nuestro capital. La suma de pasivo más capital me va a dar lo que es la suma de mi activo. O sea, ahora sí que tenemos el balance general que es equilibrado, ¿sí? Nuestra suma de todo nuestro activo nos va a dar la suma de pasivo más capital. Tenemos otro que vendría siendo el estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero básico que nos va a mostrar nuestros ingresos, costos y gastos de una entidad por un periodo determinado. Y nos va a dar, primero empezamos con las ventas, después con el costo, después nos va a dar lo que son las utilidades, gastos operativos, hasta que llegamos a una utilidad. Esa utilidad se va a ver reflejada en nuestro balance general, en la parte del capital. Entonces con eso nosotros entrelazamos los dos estados financieros por medio del capital. Ahí tenemos lo que es la cuenta de utilidad del ejercicio. Tenemos lo que es el estado de cambios en la situación financiera, en donde nos va a mostrar los orígenes y aplicaciones de recursos, dónde se origina recurso y dónde se va a aplicar. Para hacer este estado financiero necesitamos 2 balances generales, marcar las diferencias y ver si hay orígenes o aplicaciones de recursos. Entonces, aquí fíjense, tenemos en las utilidades lo que son orígenes. En las partidas virtuales tenemos orígenes, aumentos en cuentas por cobrar, que son aplicaciones de recursos, inventarios, que son aplicaciones,
Cuentas por pagar, tenemos orígenes, documentos por cobrar, tenemos aplicaciones, activos fijos aplicamos. Entonces estamos viendo en dónde estamos aplicando recursos y dónde estamos originando recursos. ¿Sí? Entonces con eso es la finalidad de este estado financiero y nuestro saldo va a ser lo mismo que tenemos en efectivo en el balance general. De ahí la importancia que en el balance general están todos los estados financieros interrelacionados. Fíjense, tenemos el estado de variaciones en el capital contable, donde me va a mostrar precisamente las variaciones del capital, cómo empieza el capital y cómo termina. Este estado financiero vamos a empezar primero por las aportaciones de los socios. Fíjense cómo tenemos en este caso una aportación de 550. Las utilidades del ejercicio, cómo se traspasan a ejercicios anteriores. Fíjense, de un ejercicio, el ejercicio anterior tiene un saldo inicial de 216, se resta, pero si se fijan en el renglón de abajo, se está pasando a utilidades de ejercicios anteriores para dejar el resultado del ejercicio de 242 pesos. Y tenemos lo que son utilidades de ejercicios anteriores, que empezamos con un saldo de 1,583, más las utilidades que teníamos el año pasado de 216 y terminamos con un saldo final de 1,799. El saldo de este estado financiero va a ser lo que se va a reflejar en el capital contable. El capital contable es el grupito de capital social, utilidad del ejercicio y utilidades de ejercicios anteriores. Nosotros podemos presentar el estado de el balance general, de una forma de reporte, que es una forma vertical, o podemos poderlo presentar en una forma de cuenta, que es en una forma horizontal, en donde comúnmente nosotros lo conocemos como activo, pasivo y capital, o activo, pasivo y capital, ¿ok? Entonces ahí está en forma de lista o en forma de cuenta. ¿Qué importancia nos presentan los estados financieros? Los estados financieros son importantes porque nos van a dar un panorama general de la empresa. El balance general nos va a mostrar bienes y derechos, deudas y obligaciones y patrimonio de una empresa. El estado de resultados nos va a mostrar nuestros ingresos, costos y gastos para ver qué utilidad es la que tenemos. Nuestro estado de cambios en la situación financiera o flujo de efectivo nos va a mostrar los orígenes de recursos y cómo lo estamos aplicando ese recurso. Nosotros tenemos el estado de variaciones en el capital contable, donde nos va a mostrar los cambios en el patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque es importante para los socios ver cómo se ha movido su patrimonio, que es la riqueza de los accionistas. Entonces, con eso, nosotros nos da una información de cómo está de forma generalizada la empresa, qué le pasa, de qué está o qué es lo que le va a suceder. Si nosotros tenemos estados financieros presupuestados, pues nos vamos a dar un panorama general de cómo se está viviendo la situación de la empresa y cómo vamos a estar en unos años. Las razones financieras, que después van a ver que va a haber algunas razones de solvencia, liquidez, rentabilidad, endeudamiento, etcétera. Fijar objetivos, sacar porcentajes, no nada más manejar activos pasivos, no, ver cuánto se está endeudando la empresa, ver cuánto representa el patrimonio de la empresa, etcétera. Ver precisamente y fijar nuestros objetivos y metas. Y como nosotros estamos planeando, nosotros inclusive podemos marcar diferentes escenarios. Un escenario muy bueno, un escenario regular y un escenario pésimo. ¿Qué pasaría si la empresa no logra vender el objetivo de las ventas y logra un 10% por abajo de las ventas que había planeado? ¿Lograremos con eso cubrir nuestros gastos? Y con eso nosotros vamos empezando a formular diferentes escenarios y por lo consiguiente nuevas planeaciones. ¿Para qué? Para ver si las cifras de la empresa están acorde a lo que la empresa necesita. Y con eso sensibilizar cifras. Al tener diferentes escenarios podemos ver que las ventas no pueden disminuir de cierta cantidad
o los costos y gastos no pueden elevarse tanto, tienen que tener un tope. Y con eso ya no nada más decimos 1, 2, 3, 4, ya decimos un límite, ya podemos nosotros sensibilizar, decir que las cifras nos den información, nos digan algo, no nada más que nos digan 1, 2, 3, no, nos van a decir qué porcentaje, nos van a decir qué pasaría en un escenario bueno, medio o regular o pesimista. Ya con eso nosotros podemos planear a futuro y podemos nosotros marcar diferentes escenarios. Ahora, nosotros es importante la elaboración de sus estados financieros. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a anticipar a las necesidades del negocio. Nosotros es mucho más sencillo ver una planeación y manejar diferentes escenarios para ver qué es lo que pasaría. Y con eso ver si vamos a necesitar un financiamiento, si vamos a salir con números positivos o si de plano mejor hacemos cambios a este proyecto. Nosotros construimos lo que es una base de datos que comparado con la contabilidad nosotros podemos empezar a marcar diferencias y cifras para su control. Nosotros con eso vamos a poder tener y manejar diferentes variables, tanto internas como externas a la empresa. Variables internas como vendría siendo la capacidad que tiene para producir la empresa, qué capacidad tiene en sueldos y salarios, qué capacidad tiene para pagar esos sueldos y salarios, qué capacidad económica es la que tiene, qué necesidades de financiamiento va a tener, o globales como vendría siendo la inflación que consideremos para el próximo año, el tipo de cambio que vamos a considerar, qué crecimiento va a tener la economía, cómo se van a mover los mercados, etcétera. Nosotros tenemos inclusive un desarrollo con todas esas cantidades, con toda esa información, podemos desarrollar presupuestos como lo hemos visto en sesiones anteriores, donde podemos nosotros presupuestar toda la parte de ingresos, toda la parte del costo, de gastos, de inversiones, de impuestos, etcétera, en donde nosotros vamos a tener diferentes partes del rompecabezas, donde nosotros vamos a armar nuestros estados financieros. Con eso nosotros vamos a poder inclusive enviar información a diferentes áreas del negocio para decirle, ok, tu ventas vas a tener que vender esto y tus gastos van a ser de este tipo. Tu producción vas a tener que producir estas unidades y cuánto va a ser tu costo, cuánto va a ser tu gasto. ¿Sí? Vamos nosotros ¿sí? a tener presupuesto para diferentes unidades de negocio. Y ya que tengamos diferentes unidades de negocio, consolidarlo en uno solo. Y vamos a tener lo que vendría siendo un presupuesto consolidado para ver si se están logrando los objetivos y metas. Por ejemplo, si nosotros vamos a lograr o vamos a hacer un presupuesto por unidad de negocio, supongamos alguna empresa que tiene diferentes sucursales. Tiene la sucursal de Polanco, tiene la sucursal de Lindavista, tiene la sucursal del Centro, tiene la sucursal de Aragón, tiene la sucursal de Polanco, no, de Santa Fe, porque Polanco ya lo puse, tiene la sucursal de Satélite. ¿Y qué va a pasar? Cada unidad de negocios va a tener sus ingresos, costos, gastos y con eso una utilidad. ¿Sí? Entonces ya con eso nosotros vamos a tener presupuestos para cada unidad de negocio y vamos a tener que juntar todos los presupuestos y sumarlos. ¿Para qué? Para llegar a una cifra global y ver si esta cifra se ajusta con las metas y objetivos que nosotros hemos planeado. Entonces, de ahí la importancia que nosotros hagamos un presupuesto para cada unidad de negocio y la juntemos toda y hagamos un presupuesto global, en donde se van a ver las necesidades de cada unidad de negocios y se va a ver si se están logrando cumplir los planes y objetivos de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es mi objetivo?
Mi objetivo de todo esto es llegar a obtener unas utilidades. Si nosotros vamos a tener, fíjense bien, aquí voy a tener la utilidad de Polanco, voy a tener la utilidad del centro, la utilidad de Aragón, de Santa Fe, de Satélite, de Lindavista. Y sumando todo eso, yo voy a tener las utilidades globales, en donde yo voy a decir, el próximo año vamos a tener utilidades de tanto. Ya con eso nosotros podemos lograr y ver si nuestras metas y objetivos de un crecimiento se están logrando. Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver cuánta va a ser la facturación del negocio. ¿Por qué va a ser importante eso? Porque inclusive por el número y el volumen de la facturación podemos ver si necesitamos auditarnos, si necesitamos revisarnos por algunas otras personas, si ya vamos a caer en lo que es una facturación electrónica. Y con eso nosotros nos estamos anticipando, no porque si no decimos, no, pues ya el día de mañana necesitamos ya factura electrónica y empieza a conseguir. Entonces, si yo ya estoy viendo que voy a caer en un supuesto de que voy a necesitar una facturación electrónica, desde antes estoy empezando ahora sí que a hacer todos los trámites que necesitamos, la firma electrónica avanzada, necesitamos esto, necesitamos ir con un proveedor que nos diseñe una factura electrónica, etcétera. Entonces ya estamos viendo diferentes necesidades para poder hacer lo que es una facturación, y de hecho nosotros podemos ver cómo va a ser la cobranza durante cierto tiempo. Podemos ver también los costos, cuántas compras son las que voy a necesitar y cuál va a ser la política de crédito que yo voy a utilizar. Voy a ver qué tanto dinero yo voy a poder disponer para ver todos los gastos que se van a tener que originar en la empresa. En inversiones, cuántos activos fijos yo voy a poder comprar y durante qué tiempo, ¿no? O sea, no todos los meses a lo mejor voy a poder comprar activos fijos, ver qué mes es el que yo voy a poder comprar activos fijos. Y sobre todo la parte de los impuestos, cuántos van a ser los impuestos que yo voy a tener que cubrir durante todo el año. Con eso nosotros, al tener un presupuesto de utilidades, nosotros, fíjense, vemos todas esas utilidades y vemos todos esos supuestos para poderlos cubrir en tiempo y forma. ¿Qué importancia nosotros tenemos? Pues que desde un inicio nosotros vamos a cubrir nuestras metas y nuestros objetivos, ¿no? Vemos y visualizamos las metas y objetivos. Y de hecho, como les había comentado, nuestras metas y objetivos se deben de establecer tanto a corto como a mediano como a largo plazo. Necesitamos fijar las utilidades, no nada más inclusive de un año, sino podemos fijar utilidades de 2 o de 3 años. Vemos también el costo-beneficio que voy a tener. Voy a decir, voy a tener utilidades de tanto el primero, el segundo y el tercer año. Y con eso nosotros vamos a ver si recuperamos nuestra inversión inicial, porque todas las empresas para poder crecer van a necesitar alguna aportación de los socios. Por ejemplo, en el año 1 puedo tener, supongamos con estas cifras, una utilidad de 1,000 pesos. En el año 2, pues tener una utilidad menor, porque a lo mejor nuestros costos y gastos se mantenieron de forma constante y no crecimos como habíamos planeado, y podemos tener una utilidad conservadora de 100 pesos. Y para el año 3 podemos recuperarnos con una utilidad de 900. Entonces ya con eso podemos planear ese tipo de utilidades y moverlas, ¿no? Jugar con ellas, jugar con esas cifras, para poder obtener utilidades durante los 3 años constantes. Y finalmente, pues vamos a hacer un ejercicio en donde nosotros vamos a ver todo lo que es el proceso de la planeación de utilidades. Es importante que esto, pues ahora sí que lo vamos a reafirmar porque ya lo vimos en sesiones anteriores, más sin embargo lo vamos a retomar para que lo repasemos. Entonces vamos a empezar con un ejercicio en donde nuevamente yo voy a hacer la práctica para un producto. Ese producto, ahí tengo marcado nuestras ventas y nuestras compras. Entonces, vamos a ir trabajando poco a poco nuestro balance general. Entonces, fíjense bien, tenemos que esta empresa está comprando artículos, ¿sí? Lo que vendría siendo compra de artículos.
por lo que vendría siendo 830 unidades. Y tiene un saldo inicial de 100 unidades. Y tenemos ventas de lo que son 800 unidades. O sea que tenemos un saldo de 30 unidades. Ese es el saldo de almacén. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Vamos a empezar a hacer conjuntamente, lo vamos a hacer aquí inclusive, lo vamos a ver en el pizarrón de forma práctica, cómo haríamos el balance general. Entonces lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Ok? Y tengo lo que es bancos, clientes, inventarios, proveedores, acreedores, capital y utilidad del ejercicio. ¿Ok? La parte de activos y parte de pasivo y capital. Entonces ahí tengo todas las partes de mi balance general. Entonces tengo, por ejemplo, el precio de compra es de 300 unidades. Entonces aquí las 830 unidades, acuérdense que todo lo voy a tener que evaluar con el precio de compra de 300 unidades. Todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a comprar 830 unidades. Y aquí tenemos una aportación, que serían las 100 unidades, por 300 pesos, ¿ok? Esas 100 unidades por 300 pesos nos darían 2, 3, 4, 30,000 pesos, que es la parte que nosotros estamos poniendo dentro de nuestro almacén, nuestro inventario, y la parte de capital, la aportación de los socios, ¿ok? Que serían estas primeras unidades. Después que tengo que son, ya no son 700, no son 830, son 100 unidades menos. Entonces son 730 por 300 unidades, por 300 pesos, perdón. Entonces tenemos que es 3 por 3, 9, 7 por 3, 21. Tenemos que son los 219,000 pesos. Esos 219,000 pesos lo vamos a ver reflejado en proveedores y en almacén. Entonces tenemos que es proveedores, que es crédito, por 219,000 pesos. Ajá. Y almacén, pero ya teníamos 30 de almacén, más 219, entonces por eso son 249. Entonces de almacén tengo que son 249. Después tengo que son las unidades que yo estoy comprando, que estoy vendiendo, perdón, por mi costo de 300 pesos. 8 por 3, 24, entonces serían 240,000, las cuales se van a ver reflejadas en la parte de la utilidad y en el almacén. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener compras, ¿sí? 8 por 3, 24, 240,000. Y eso es lo que voy a sacar del almacén porque los estoy vendiendo. Entonces serían menos 240,000 porque es una compra, es un costo. Y acá entonces voy a restarlo, 249 menos 240
entonces me quedarían los 9,000. Que esto checa con el saldo, fíjense, el saldo de inventarios, que son 30 unidades por 300 pesos, que es el precio de compra, 3 por 3, 9, y son 3 ceros. Entonces, esto checa perfectamente. Y seguimos teniendo ahora sí que nuestro equilibrio. Si se fijan, seguimos con la suma aquí. La suma de mi activo son 9,000 y la suma de nuestro pasivo y capital serían los 9,000. ¿Ok? Entonces seguimos teniendo ese equilibrio. No se nos ha descuadrado nuestro equilibrio de 9,000. Pasamos a la siguiente. Hasta ahí estamos. Entonces ahora, el precio de venta es de 600 unidades, entonces, de 600 pesos, perdón. Entonces, ¿cuántas unidades? Pues voy a vender. Pues vendí las 800 unidades por 600 pesos, que es mi precio de venta, 6 por 8, 48, y 4 ceros. ¿Ok? Entonces, ahí es lo que yo voy a tener ahorita, que voy a poner clientes y se va a modificar nuestra inventario. Fíjense bien, 480, ¿qué voy a hacer? Pues voy a crédito, que es clientes, voy a aumentar, y nuestra utilidad del ejercicio, que son 240 negativos, vamos a ponerlo aquí abajo. Este es el costo de 240,000 pesos. Y las ventas de 480,000. Entonces aquí vamos a hacer la diferencia y son 240, pero positivos. Entonces ya con esto seguimos teniendo nuestro equilibrio de 489,000. El balance sigue cuadrado y ya con eso nosotros seguimos teniendo nuestro cuadre, nuestro balance general. Ahora, vamos con la parte de gastos. De gastos son 292,800. Ajá. Entonces, 292,800. Ahí ponemos gastos, 292,800. ¿Eso qué va a pasar? Por ahorita lo voy a meter a acreedores. ¿Y qué va a pasar? Pues los gastos tienen que disminuir mi utilidad del ejercicio. Entonces son 292,800. Ya voy a tener con esto de 240 menos 292,800, pues ya voy a tener una pérdida, ¿no? De 52,800. 52,800, que es lo que voy a tener reflejado aquí. 52,800. Y seguimos con esto teniendo nuestro equilibrio, ¿no? O sea, sumamos esto, todas estas cantidades, y me siguen dando 489, y me siguen dando acá 489, ¿ok? Sigo teniendo mi equilibrio, ¿ok? Ahora vamos con la parte de financiamiento, para que con eso veamos cómo sacamos la parte del flujo de efectivo. Tenemos, fíjense, de las ventas de 480,000 pesos, ¿qué es lo que voy a sacar? ¿Cuánto lo cobré y cuánto lo dejé a crédito? Como supuestamente estamos manejando un mes de crédito, vamos a manejar que de las 480 solamente cobré 432. Eso es lo que cobré. Y me quedó de crédito lo que vendría siendo 48,000 pesos. Entonces,
¿Cuánto es lo que cobré? Pues 432, eso es lo que voy a cobrar aquí. ¿Y cuánto quedó a crédito? Pues los 48, ¿no? Fíjense bien. Entonces, ¿qué es el siguiente movimiento que nosotros tenemos en la lámina? Sí, que ahí se ve reflejado como tenemos ahí 432 y los 48. Ahora vamos con el lado de las compras. Tenemos que nuestras compras son de 219,000, es esto. Pero de esto también tenemos un mes de crédito. Entonces tenemos que son 204,000 que tuve que pagar en este momento y que me quedé a deber 15,000 pesos. Eso es lo que quedé a deber. Entonces, ¿qué es lo que tengo? De bancos, pues yo no voy a tener 432. 432 voy a tener de ingresos. ¿Sí? De lo cobrado. Pero tengo que pagar 204,000 de las compras. Entonces ya voy a tener 228, ya no voy a tener 432 porque tuve que pagar 204. Entonces tuve que poner 228. Entonces aquí voy a tener 228 y la parte de proveedores ya no voy a tener 219, ya voy a tener nada más 15,000. Pues fíjense cómo aquí ya hice, por ejemplo, el estado de resultados aquí chiquito con la utilidad del ejercicio, y aquí como ya estoy sacando el saldo de bancos con la parte del flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente. Sigo teniendo mi balance de 285,000 pesos. Ahora, ¿qué va a pasar? Tengo que pagar los gastos de 292,800. Entonces, aquí tengo que pagar gastos, ¿sí? Los gastos que había puesto de 292,800. Entonces, 292,800. Y ya con eso tuve un flujo negativo. Tuve un flujo negativo de 64,800. ¿Ok? Entonces ya con eso tuve un flujo negativo y tengo que representar aquí negativamente 64,800. ¿Ok? Y este pues ya lo dejé aquí, ya lo pagué todo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues tengo que pedir un préstamo de 100,000 pesos. Con eso se va a componer el efectivo, pero acreedores, ¿sí? Acreedores me va a seguir siendo positivo. Entonces aquí le voy a poner más un préstamo de 100,000 pesos. ¿Ok? Entonces ya nos estaría dando 205, 7, 35, 200, ¿no? Sí, 35,200. Entonces aquí en bancos ya no sería negativo, ya sería positivo por 35,200. Y aquí en acreedores tendría que poner el préstamo de 100,000. Entonces, fíjense cómo ya con eso sigo teniendo mi cuadre de 92,200. ¿Ok? Pero ya ahora con las nuevas cifras. Ya voy presentando con eso las nuevas cifras. Y aquí tengo mi flujo de efectivo, en donde yo empecé a hacerlo parte por parte,
que tengo cobranza de 432, pago de compras de 204, bueno, 432 más el préstamo que había puesto por acá, menos los egresos de 204,000 de las compras y los gastos de 292,800. Esto nos va a dar 35,200, o sea, nada más es acomodarlo, ¿ok? Es acomodarlo, todos los ingresos, porque aquí lo tengo conforme lo fui haciendo en el balance general, pero nada más es hacerlo acomodando primero todos los ingresos que vendrían siendo y el préstamo, y todos los egresos como son gastos y compras, ¿ok? Entonces, la diferencia de todos modos, aunque los acomode diferente, sigo teniendo lo que son los 35,200, ¿ok? Ahí tengo mi flujo de efectivo. Y finalmente tengo mi estado de resultados, que es lo mismo que apunté aquí. Ventas de 480,000, costo de 240,000, gastos de 292,800 y me da una pérdida en este caso, aquí hay una pérdida, ¿sí?, de 52,800, ¿ok? Es lo mismo que yo había apuntado en esta parte. Y la suma de todo esto, si sumamos estos tres, me tienen que dar los 92,200. Y si yo sumo esto, más esto, menos esto, me tiene que dar los 92,200. Entonces, fíjense cómo hice al mismo tiempo, con los mismos datos, el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo, donde el flujo de efectivo me representa lo que está en bancos y el estado de resultados me representa lo de la utilidad del ejercicio. Ahora sí que no hay pierde, deben de cuadrar, y la clave de esto es hacer el balance general al mismo tiempo que el flujo de efectivo y el estado de resultados, para con eso nos cuadren los tres elementos. Es lo que yo les había comentado, se tienen que hacer los tres estados financieros. Vamos a repasar un poquito. ¿Qué tuve que hacer? Primero ver las unidades, ¿no? ¿Cuánto compro? ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto es mi saldo de estas unidades? ¿Cuál es mi saldo inicial? ¿Qué fue lo que aportaron los socios? Valúo mis unidades de todo mi inventario al precio de compra, ¿ok? Ya saco mis inventarios, de hecho hasta el saldo inicial. El saldo inicial lo multiplico por el precio de compra y me va a salir los 30,000. ¿Qué es lo primero que hago? Lo que vendría siendo almacén contra capital, los 30,000 pesos. Después hago lo que serían las compras, cuánto compré de productos, cuánto vendí, pero estas compras sin lo que son los 100 unidades de aportación. Entonces son 730 por 300 unidades, me da un número. Ese número le voy a restar lo que yo saqué de unidades y me va a dar en inventarios los 3,000. Tienen que salir el saldo de los 3,000. Lo que vendría siendo las salidas, lo que es la venta al costo, eso representa mi costo de ventas, ¿ok? Lo que vendría siendo la compra de materias primas, eso representaría lo que yo en cierta forma voy a poner, que serían las compras, los 730 unidades, los 219,000 pesos. Voy a separar esto, cuánto pagué y cuánto es crédito. Voy a poner nada más lo de crédito. La parte de ventas voy a poner cuánto cobré y cuánto dejé a crédito, para que yo ponga los 48,000, que es lo que me quedaron a deber. Finalmente voy a poner o voy a empezar a hacer mi flujo de efectivo. Ingresos menos lo que estoy pagando de compras, menos lo que estoy pagando de gastos, más el financiamiento que yo necesité, y me va a dar mi saldo de bancos. A la parte del estado de resultados voy a poner mis ventas, menos mis costos, menos mis gastos, y me va a dar mi utilidad del ejercicio. Ahora sí que es cosa de que puedan hacer
el balance general y vayan viendo cargos y abonos para que les quede cuadrada la operación. Ahora es el turno de ustedes. Elaboren su práctica de presupuestos, sus 3 estados financieros básicos: balance general, estado de resultados y flujo de efectivo. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima con la parte de punto de equilibrio. Hasta luego.